Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de informática. Vamos a iniciar con la clase y vamos a iniciar en palabras de oración, así que cerraditos sus ojitos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias le damos por este día. Gracias, oh Señor, porque usted ha sido bueno con nosotros, ha sido fiel, nos ha guardado. Le pedimos que nos pueda ayudar, pueda guardar a cada una de nuestras familias y que todo lo que hagamos, Señor, pues nos pueda ayudar. Tú nos puedas dar la sabiduría necesaria para poder aprender. Gracias, oh Señor, le damos, vea cada necesidad de cada alumno, cada hogar y que usted sea quien pueda obrar en cada una de esas necesidades. Gracias, le damos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que chicos, entonces vamos a iniciar la clase. Ahí ya listos con su cuadernito, vamos a ir con un nuevo tema. Así que los temas, recuerdo, a diferente color o un marcador, está bien, lo pueden ahí subrayar. Entonces ahí en su cuaderno colocar la fecha y luego vamos a ver el tema y sería número 2 y luego vamos a ver las partes de la PC o una computadora. Entonces escriban 2, sería el contenido número 2, partes de la PC, ¿ok? Partes de la PC y ahí los subrayan con diferentes color. Ok, entonces vamos a ver algunos conceptos de la clase y pues hemos visto las clases anteriores, hemos estado viendo sobre qué es informática, hemos visto que es todo lo que lleva información automática, ¿ok? Entra en lo que es el área de informática, ¿ok? Es una rama que estudia todo eso de las comunicaciones y es con el objetivo de tener información automática. Entonces miramos que informática pues es lo que se refiere a información automática y miramos varias tecnologías, miramos que también pues está lo del hardware, el software y ahora lo vamos a ver un poquito más a profundidad, ya viendo las partes directamente de la PC. Entonces, ¿qué es un ordenador? Escribir en su cuaderno, ¿qué es un ordenador? ¿Qué idea tenemos de qué es un ordenador? Entonces, un ordenador es una máquina capaz de tomar información y trabajar con ella y devolver unos resultados a gran velocidad. Prácticamente estamos hablando de la función de la computadora. Recordemos de entrada, proceso y salida. ¿Ok? Entran datos, procesa datos y sale información. Entonces, dice que un ordenador es capaz de tomar esta información, trabajar con ella mediante los dispositivos de proceso y luego devolver una respuesta, ¿ok? Devolver una respuesta. Así trabaja lo que es pues una computadora, un sistema informático. Recordemos que tiene estas tres partes, ¿verdad? El usuario, luego el hardware y el software. ¿Okay? Y un ordenador trabaja tomando datos, entrada, proceso y salida de información. Entonces trabajan a gran velocidad. Recordemos que esta velocidad pues que tenemos actualmente no era en la historia de las computadoras, mirábamos que no era lo que teníamos hace muchos años cuando inició y pues ha sido un proceso bastante largo para tener la velocidad que ahora nosotros tenemos. Entonces, un ordenador, también llamada computadora personal o PC, ¿verdad? Y está formado por elementos que son físicos y elementos que son datos e información. A todos los elementos físicos les llamamos hardware, ¿ok? Todo lo físico, todo lo que yo puedo ver está visible, está tangible, ¿verdad? Como mi mouse, mi teclado, son partes que yo puedo ver, yo puedo tocarlas, son tangibles. Pero, por ejemplo, una aplicación no es tangible. Yo puedo verla, está en mi computadora, pero yo ahí veo mi navegador, no puedo tocar mi navegador, ¿verdad? Entonces a esa parte le llamamos software. A todo lo que es datos e información le llamamos software. Entonces, una computadora está dividida en estas dos partes, ¿ok? Elementos físicos y elementos que son intangibles, o sea, datos, programas, aplicaciones.
y que también nos ayudan pues a llevar la función de una computadora. Imagínense ustedes, si solo tenemos lo físico y no tengo un sistema operativo, ¿será que funcionará mi computadora? Pues no, ¿verdad? Igual, si yo tengo todo lo que es un sistema operativo bastante bonito, fuerte, pero no tengo teclado, no tengo mi mouse, ¿cómo puede funcionar mi computadora? Entonces, vemos que ambos elementos se complementan y pueden funcionar de manera correcta. Entonces, recordemos eso. La función de la computadora, entrada, proceso, salida. Y también acá tiene mucho que ver elementos físicos que nos ayudan con la entrada de datos, elementos físicos que procesan los datos, elementos físicos que son de salida y también pues los programas y los datos, o sea, lo que entra en la computadora, los datos. Recordemos que sale información, ¿verdad? El usuario hace una petición al ordenador, trabaja el ordenador, recibe datos, procesa datos y luego me devuelve una información. Entonces, tenemos varios ejemplos de dispositivos, hablando del hardware, ¿verdad? Hablando del hardware, tenemos elementos que son de entrada. Por ejemplo, tenemos una cámara web, es de entrada. Recordemos, en su mente tiene que pensar, entrada de datos a la computadora, ¿qué elementos pueden ser? Un teclado, ¿ok? Una cámara, un micrófono, está tomando lo que es el audio y llevándolo a la computadora. Es diferente a unas bocinas. ¿Qué hacen unas bocinas? Sacar lo que es el audio. Entonces, eso sería un dispositivo de salida, ¿ok? De salida. Igual que el monitor. Yo puedo ver lo que está pasando en mi computadora. Está sacando información, ¿ok? También una impresora. Una impresora saca información. Ahora, ¿cuál es el dispositivo que procesa todos los datos? El CPU, ¿ok? Es prácticamente como el cerebro de la computadora. Entonces, tenemos que, por ejemplo, una cámara web, un micrófono, por ejemplo, son dispositivos de entrada, un teclado, son dispositivos de entrada, ¿verdad? Un mouse es dispositivo de entrada. Tenemos dispositivos de proceso, que es como el CPU, y dentro del CPU pues hay muchísimos más elementos que necesitamos verlos que también nos ayuda con el proceso. Y también tenemos lo que son elementos de salida de información. Por ejemplo, el monitor, por ejemplo, un proyector, por ejemplo, una impresora, son dispositivos de salida de información, sus audífonos, las bocinas también. Entonces también tenemos algunos dispositivos que son de almacenamiento. Por ejemplo, una memoria USB de almacenamiento. Por ejemplo, discos duros son de almacenamiento. Entonces, chicos, veamos cómo cada dispositivo puede ser clasificado según su categoría, ¿verdad? Según su funcionalidad. Así pues vamos a clasificar lo que son los dispositivos. Ahora, recordando un poco de la función de la computadora, un ordenador personal está formado por varias partes. Hay partes que son primarias, muy básicas, y hay otras pues que son secundarias. Por ejemplo, yo tengo primarias como el monitor, no puedo hacer nada sin un monitor, sin un teclado, sin un mouse. Pero mi computadora puede funcionar muy fácilmente sin bocinas, ¿verdad? Mientras no tenga que escuchar un audio, yo puedo trabajar en mi computadora, que sería como un elemento secundario. Por ejemplo, una cámara web, un micrófono, son para tareas específicas, pero no son primarias como el CPU, como el monitor, ¿verdad? Pero sí me ayudan y pueden funcionar ya con estos elementos secundarios. Entonces, tenemos, por ejemplo, el dispositivo de proceso, que sería el CPU, es como el cerebro de una computadora, del ordenador, ¿verdad? Entonces ahí tenemos qué significa CPU, que es pues la unidad central de proceso, que dentro de ella pues tiene muchos más elementos que nosotros usamos para procesar los datos. Okay, entonces en el CPU es donde se realizan todos los procesos, todos los cálculos, todas las operaciones son llevadas en el CPU. Ahora, los demás dispositivos también nos ayudan pues a que pueda funcionar la computadora, ¿verdad? Así como
como nosotros, ¿verdad? Nosotros podemos tener nuestro cerebro, nuestras manos, todo funciona y se coordina, ¿ok? Todo está conectado para que pueda funcionar a una tarea específica. Lo mismo es una computadora, su teclado, su mouse, pues el ratón, que la cámara web, el micrófono y otros dispositivos que podemos conectar, pues también funcionan y están conectados a todos los elementos para que puedan realizar una tarea específica. Ok, vamos a ver un poco de la estructura de lo que es una computadora. Hemos hablado sobre en qué se divide en el hardware y en el software, así que vamos a ver qué es el hardware, cómo se ha clasificado, ya expliqué un poquito, pero vamos a ver un pequeño diagrama, cómo está clasificado, cómo es la estructura de una computadora. Ok, entonces, organización física del computador. ¿Cómo está organizada una computadora? Esto es en el área física, ¿ok? No vamos a ver ahorita quizás lo del software, sino vamos a estar viendo lo que es el área física. Recordemos que el área física es lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo ver, la parte tangible de mi computadora. Un mouse, un teclado, los dispositivos que yo puedo manipular, que yo puedo, que yo los puedo tocar, que son tangibles, son físicos. Eso es el área física, que es el hardware. Estamos hablando del hardware. Estamos hablando también sobre el CPU, ¿ok? Entonces la organización física puede ser en su cuaderno. Tenemos los dispositivos de entrada, que ya vimos cuáles son, ¿ok? Todos los que me ayudan con la entrada de información a mi computadora. Ahora tenemos lo que es la unidad central de proceso, es la que me ayuda con el proceso de mis datos, ¿verdad? La memoria central y la unidad lógica aritmética, que es la que lleva los cálculos y operaciones en mi computadora. Ahora, yo puedo tener una memoria externa en mi computadora, luego los dispositivos de salida. ¿Ok? Media vez los datos son procesados, pueden ir a dispositivos de salida o pueden ir a una memoria externa o un almacenamiento externo, una memoria USB, puede guardarlos en la nube, ¿verdad? Entonces puede utilizar otros medios también o puede utilizar un dispositivo de salida, por ejemplo, una impresora, por ejemplo, pues el monitor, por ejemplo, un proyector. Entonces, ven cómo funciona la entrada de datos, el proceso de los datos, la salida de la información o puedo guardar mi información en una memoria externa. Entonces, hablando sobre el CPU, acordémonos que es la unidad central de proceso o de control, coordina todas las actividades del computador. Todas las operaciones, los cálculos son procesados en el CPU. Entonces, tenemos los dispositivos de entrada y salida, que estos alimentan la memoria con los datos, ¿verdad? O las instrucciones y entregan los resultados, ¿verdad? Ya han sido procesados, luego me devuelven a mí la respuesta o los datos, la información que yo necesito, ¿verdad? Entonces, todo esto funciona en el proceso de los datos y luego, después de procesar los datos, puede usted guardarlos o puede utilizar un dispositivo de salida, ¿ok? Entonces, la memoria central. Tenemos en la computadora dos tipos de memoria. Tenemos una para almacenar información, ¿verdad? Es la que nos ayuda con las instrucciones, con los procesos. Entonces tenemos la memoria RAM. Recordemos que esta memoria RAM no guarda los datos permanentemente, son temporalmente. ¿Okay? Si yo estoy trabajando en una computadora, mientras estoy trabajando, la memoria RAM ayuda a que yo esté guardando todos esos procesos. Pero si yo guardo un documento, por ejemplo, o si yo cierro un documento y no guardé, mi memoria RAM no me lo guarda, no guarda un dato permanentemente, es temporal. Okay, entonces la información que contiene solo permanece en ella mientras el computador esté encendido. ¿Qué pasa si de la nada se apagó, si de la nada hubo, la energía se fue, se apagó mi computadora? Pierdo mis datos si no guardé, porque la memoria RAM no me guarda datos
trabaja mientras el computador está encendido. Entonces, la memoria ROM, a diferencia de la memoria RAM, los datos son introducidos por el fabricante. Por ejemplo, cuando usted enciende su computadora, usted puede ver la marca de su computadora, puede ver información que el fabricante colocó. Esa información yo no la puedo editar, ¿ok? Esa información es de solo lectura. Está almacenada permanentemente, pero es solo lectura, no se puede modificar y se cargan cuando el computador se enciende, ¿verdad? Cuando se enciende, aparecen los datos que están pues en la memoria ROM. Ahora, la unidad lógica aritmética, que también está en lo que es el CPU, o sea, la unidad central de proceso, realiza diferentes operaciones aritméticas. Por ejemplo, es la que me ayuda con la división, con la multiplicación, con todo este tipo de operaciones. Para eso está un área específica dentro del CPU que se llama unidad lógica aritmética, ¿verdad? Operaciones matemáticas o lógicas, como el mayor que, menor que, mayor o igual que son lógicas también. Entonces, ¿quién se encarga de eso? La unidad lógica aritmética, ¿ok? También tenemos lo que es la memoria externa, que la memoria externa nos ayuda con el almacenamiento. Puede ser portátil. Usted puede tener su memoria externa, portátil, ¿verdad? No necesariamente la de su computadora, aunque tenemos nuestra computadora, tenemos nuestro disco duro, pero muchas veces necesitamos de una memoria extra. Entonces, para eso podemos nosotros tener una memoria externa, ¿verdad? Para guardar diferentes archivos. ¿Ok? Viendo un poquito sobre los dispositivos, solo voy a mostrarles los ejemplos, los que nos sirven para introducir información, que ya mirábamos también, que es como teclado, el mouse, tenemos un escáner, puede ser un micrófono, puede ser una cámara web, puede ser un lápiz óptico. Entonces, todos estos dispositivos son de entrada de datos a la computadora. Recordemos eso. También tenemos los de proceso, que ya mirábamos que es el CPU, donde lleva todo el proceso de los datos, tanto lógicos, matemáticos, aritméticos, es en el CPU. Y luego tenemos los dispositivos de salida, que son los que me ayudan a sacar información, ¿verdad? Información. Presentan los resultados finales de los procesos de la información. Y esos dispositivos nos ayudan a sacar la información de nuestro ordenador, ¿verdad? La función es pues recibir los datos, sacar información. Por ejemplo, el monitor, ¿verdad? Es un dispositivo de salida, o por ejemplo una impresora, que es un dispositivo también de salida. Podemos ver un proyector, un dispositivo de salida, o las bocinas, un mayor ejemplo, dispositivo de salida. Está sacando lo que es el audio de mi computadora. ¿Ok? Algo así ustedes van a hacer una tarea, pero ustedes lo van a hacer según ustedes han entendido todos los conceptos. ¿Ok? La tarea va a ser, ustedes van a hacer un diagrama donde puedan organizar el funcionamiento de la computadora. Entrada, proceso, salida, qué dispositivos hay en entrada, qué dispositivos hay en salida, cómo funciona el proceso, la unidad central de proceso, y pues tenemos también los dispositivos de almacenamiento, que tenemos ahí también un ejemplo. Entonces, este es un ejemplo de lo que ustedes van a realizar en su cuadernito como tarea, que es realizar un diagrama con los conceptos o la información de los dispositivos, o sea, del hardware, cómo está clasificado. Clasificado, ¿ok? Entrada, proceso y salida. Eso es sobre el hardware. Entonces, chicos, esa va a ser su tarea para esta semana, hacer ese diagrama ahí en su cuadernito. Los conceptos ya los vimos, cómo está dividido el hardware, cómo están divididos los dispositivos según su clasificación. Usted va a hacer su pequeño diagrama y va a organizar toda la información para que usted pueda tener un mejor entendimiento de lo que hemos estado viendo. Recordemos que hemos visto las partes de la computadora. Ya sabemos, entrada, proceso y salida. Y pues cada dispositivo tiene su función. Así que a realizar esa tarea, pueden enviármela en tarea.
y después pues, de ver su clase, le marca como entregado. Eso sería todo en clase. En tarea, enviar lo que son sus capturas de la tarea y pues su clase también, que usted ha recibido la clase. ¿Ok, chicos? Eso sería para esta semana. Si tienen alguna preguntita o duda, me escriben eso para poderles ayudar. Cuídense mucho. Bendiciones.